Gracias. Gracias, bienvenidas esta noche, mis queridas hermanas. Qué alegría nuevamente de poder compartir estos espacios los días jueves. Como Mari bien decía al inicio de nuestra reunión, son momentos de esparcimiento, de refrigerio, digo yo, de la palabra del Señor. Y estamos nuevamente aquí reunidas para volver a estudiar la palabra del Señor. Estamos viendo un tema hermoso, un libro que es del autor Rick Warren que se llama Una vida con propósito. Hoy estamos viendo y observando el día 26 y esto nos ayuda a seguir creciendo, a seguir caminando juntas para poder comprender ese propósito que el Señor tiene en nuestra vida, ¿no? Espero que esta semana haya sido llena de la presencia del Señor en sus vidas y también si quizás fue una semana difícil, quiero que sepan que este espacio es un espacio seguro donde ustedes pueden venir tal cual como están. A veces venimos cansadas de los trabajos, cansadas de la situación de la casa, de los quehaceres diarios, con cargas, con preguntas y así también llenas de emoción, de entusiasmo, de expectativa para saber lo que Dios tiene el día de hoy. Cada vez que nos unimos en este espacio no es una casualidad, como decía María al inicio, es una cita que Dios mismo ha preparado para nosotras. ¿Y para qué? Para seguir moldeando nuestro corazón y acercarnos más a su semejanza, a ser como Jesús, que es lo que hemos estado viendo durante estas semanas. Y el tema de hoy, déjame decirles que es especialmente cercano a lo que todas en algún momento enfrentamos, que es la tentación. Y quiero que sepan desde ya que no venimos a hablar de culpa ni de condenación, sino Dios siempre nos habla de esperanza, porque hoy vamos a descubrir que cada tentación que nosotros en la vida enfrentamos puede convertirse en una oportunidad para parecernos cada vez más a Jesús. Por eso el día de hoy vamos a continuar con este caminar que hemos estado observando durante estos días que nos van a llevar hacia esa madurez espiritual, comprendiendo que el mensaje central de hoy es que cada tentación que nosotros enfrentamos no es una condena como lo había mencionado, sino una oportunidad para hacer el bien y parecernos más a Jesús. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios sobre cómo opera la tentación y sobre todo cómo poder vencer a esa tentación. Pidamos esta noche la sabiduría a nuestro Señor, al Espíritu Santo, para que abra nuestro corazón el día de hoy y el mensaje que hoy nos tiene quede grabado también en nuestra mente y en nuestro corazón. Y comencemos. Aquí tenemos una foto donde dice, Dios te da una salida en las tentaciones. Es así, cuando nosotros a veces observamos que la tentación podemos mirar que es como una caída o cometemos específicamente algún pecado específico, nos sentimos tan mal en nuestro corazón, pero no, esta noche vamos a entender que las tentaciones son una oportunidad para poder estar más cerca de Dios. Y ahora aquí tenemos un versículo clave o este versículo ancla que dice Santiago 1:12. Si ustedes pueden leerlo conmigo con los micrófonos apagados, hagámoslo porque luego vamos a ver más adelante. Dice lo siguiente. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. Note usted que la bendición no viene por evitar la tentación. Eso es imposible mientras nosotros estemos aquí en el mundo. Es muy difícil porque las tentaciones van a venir a diario y en cada momento. Dios nos está exhortando a que podamos soportarla para poder resistir esa prueba. Esto quiere decir que debemos ser fieles a Dios en medio de esa situación que estamos atravesando, en medio de la tentación. ¿Esto qué demuestra en nuestro carácter? Demuestra nuestro amor real por Él. Todas nosotras estamos aquí y todas hemos entregado nuestra vida al Señor, a Jesucristo, hemos conocido de Él, hemos expresado nuestro amor hacia Él y es la forma en donde nosotros podemos demostrar ese verdadero amor, ese amor real por el Señor. Y esa fidelidad tiene una recompensa, aquí nos dice en el versículo, que es la corona de vida. Vamos a guardar este versículo en nuestra mente, en nuestro corazón, porque más adelante vamos a volver a él al final de esta charla. Bueno, para continuar con el camino hacia la madurez espiritual, quiero que entendamos algo muy importante el día de hoy, que ser tentadas no es una señal de fracaso, no es lo que les comentaba, porque a veces, como les decía,
Cuando nosotros caemos, cuando nosotros cometemos el pecado, claro que sentimos dolor en el corazón porque estamos ofendiendo a nuestro Señor. Y eso nos duele en el corazón porque lo amamos y no queremos ofenderlo. Pero esto no es un fracaso, no lo veamos así. Más bien es un escalón más en nuestro crecimiento, así como se encuentra en esta imagen. Yo lo había puesto aquí como esa corona que dice el Señor, ¿no? Una corona de vida. Y veámoslo así, caemos, pero ya vamos a comprender más adelante por qué yo digo que es un escalón a nuestro crecimiento y no es una piedra de tropiezo que nos va a detener. La tentación solamente nos proporciona la oportunidad de aprender a tomar decisiones. Aquí viene nuestra decisión, nuestra acción. El verbo es decidir. Y Dios nos está llamando a eso, a poder tomar una decisión, a poder tener una elección. Y siempre esta dirección o esta decisión tiene que estar con la dirección de nuestro Señor. Es cierto que la tentación es una de las armas principales del enemigo. ¿Cuál es nuestro enemigo? Satanás. Pero Dios la usa con un propósito totalmente diferente. Él quiere usarla para desarrollar nuestro carácter y esto nos ayuda a seguir en el proceso de madurez y crecimiento espiritual. Aquí es lo que yo les comentaba, que esto es una oportunidad de aprender a tomar decisiones, de aprender a formar nuestro carácter. Durante todas estas semanas hemos estado viendo varios temas que nos están enseñando justo cómo crecemos en madurez espiritual y una de esas nos hablaba mucho acerca de las decisiones que tomamos y sabiendo que esas decisiones tienen también un carácter que trasciende, es decir, que va más allá. Esa decisión no solamente va a quedar aquí en la tierra, la mala o buena decisión que yo tome, sino va a trascender a una vida y una vida eterna con el Señor. Lo que yo haga aquí en la tierra, tengo que rendir cuentas luego a Dios. Entonces tengo que actuar de una forma sabia, de una forma consciente, sabiendo que las cosas que quizás esté haciendo mal las va a afectar no solamente a mi persona, sino a las personas que están a mi alrededor y sobre todo a Dios, porque a Él le vamos a ofender si es que estamos actuando de una forma diferente a la voluntad que Él nos está enseñando y nos está mostrando. Aquí tenía justo una frase que me pareció muy interesante de Martín Lutero, que ustedes conocen que es el gran reformador, y dijo algo que resume muy bien lo que estamos aprendiendo. Y dice, mis tentaciones han sido mi maestría en teología. Es decir, las pruebas que él enfrentó en su vida fueron su escuela más profunda para conocer a Dios. Y asimismo nos puede esto suceder a nosotras y puede ser cierto para cada una de nosotras. Eso es lo que vamos a entender. Cada tentación, cada situación que se nos complique puede ser una oportunidad. ¿Para qué? Para poder ser mejores el día de mañana. Y es muy importante comprender cómo crecemos a través de la tentación. Por eso aquí en esta presentación les había detallado algo que muchas ya conocemos y bueno, para quienes también no conocen los frutos del Espíritu Santo, vamos a ir el día de hoy analizando los 9 frutos del Espíritu Santo. Lo primero que nosotros debemos conocer es las cualidades del carácter de Jesús. Es decir, cuáles son los frutos que el Espíritu Santo nos da a nosotros también para poder ejercer en la vida. Y esto nos asemeja mucho a las cualidades que tiene Jesucristo. Quizás mi Mari, si esta noche me puede ayudar leyendo el versículo que está ahí en la presentación, que dice Gálatas 5 de 22 y 23, por favor. Claro que sí. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Listo, gracias, mi Mari. Contra estas cualidades dice la escritura que no hay ley, nunca están de más. Entonces vale la pena leerlas un poquito despacio y principalmente comprender qué significa cada uno de estos frutos del Espíritu Santo, que son, como les explico, cualidades o características que Dios nos da a nosotros para que podamos ejercer en nuestra vida. Mientras más nosotros ejerzamos o pongamos en práctica cada una de estas 9 cualidades del fruto del Espíritu Santo,
vamos a ser más semejantes a Dios. Esto tenemos que tenerlo muy claro. Inclusive si ustedes tienen papel y lápiz, vayan tomando apuntes porque es muy importante memorizar estos versículos. Que uno de los versículos que me gusta mucho porque de esa manera cuando uno empieza a caminar en Cristo y empieza a conocer de Dios, uno tiene que ir observando qué va haciendo en su vida y poder transformar quizás los actos que antes hacíamos hacia las cualidades que Dios quiere que seamos para que vayamos mejorando, perfeccionando nuestro carácter, de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces, la primera cualidad del fruto del Espíritu Santo es el amor. El amor dice que es el afecto sincero hacia Dios y hacia los demás. Aquí está prácticamente resumiendo los dos principales mandamientos que se encuentran en la Biblia: amar a Dios y amar al prójimo. La segunda cualidad es gozo, una alegría que no depende de lo externo, que no depende de las cosas que están afuera. El gozo es un contentamiento, sería la palabra correcta, que viene desde el interior de nosotros porque Dios pone ese gozo, a pesar de las circunstancias que estén en nuestro exterior, en lo que estemos atravesando por problemas, Dios pone esa alegría en nuestro corazón. El punto número 3 o la cualidad 3 es paz, tranquilidad en el alma y confianza en medio de los problemas. Esa es la paz que Dios nos da. Es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que a veces no se comprende de dónde viene eso, pero nosotros sabemos que es del Señor, que a pesar de las circunstancias, como similar al gozo, a pesar de un fallecimiento, la pérdida de un ser querido, Dios pone paz y tranquilidad en nuestro corazón. El otro fruto es la paciencia, que es la fuerza para soportar con calma las dificultades y demoras. La paciencia es en verdad tener esa tranquilidad para poder a veces estar en situaciones de demora, en situaciones difíciles, es cuando nosotros pedimos a Dios que nos dé esa paciencia. El punto número 5 es la benignidad, que es la dulzura en el trato. ¿A qué? A las personas. Es el trato amable con la gente, con nuestro prójimo, cómo nosotros nos comportamos hacia ellos. La cualidad número 6 es la bondad. La bondad son las ganas de hacer el bien de forma sincera. Es decir, de una forma transparente, que nuestro corazón haga el bien a quien lo necesita, no por compromiso, no por sentirnos quizás que eso nos va a afectar o por interés. No, la bondad es hacerlo de una manera que salga del corazón, de forma sincera, porque sabemos que Dios es quien nos recompensa. La cualidad número o el fruto número 7 es la fe, la lealtad, la confianza y fidelidad total a Dios. Esa es la fe, la fidelidad total a nuestro Señor. El 8 es la mansedumbre, es la humildad y suavidad para tratar a los demás sin enojo. Aquí nos habla el Señor de humildad sin enojo, ser esas siervas tranquilas, esas siervas humildes, que Dios mire en nuestro corazón. Aquí en varias partes de la Biblia el Señor nos habla de esa humildad, porque es una cualidad que al Señor le gusta. Y por último tenemos el punto 9, que es templanza, y nos habla acerca del dominio propio para controlar los malos deseos y emociones. Es nuestro dominio de nuestro carácter. ¿Cómo debemos nosotros ser ante las situaciones? Tener calma, tener tranquilidad. Cada uno de estos aspectos del carácter de Jesús, que se reflejan en los frutos del Espíritu Santo, quiere el Señor que esté formado en nuestra vida, en nosotras. Y aquí está la pregunta importante que veremos a continuación. ¿Cómo produce el Espíritu Santo estos 9 frutos en nosotras, en nuestra vida? Quizás algún momento ustedes se han preguntado, estos frutos se los crea al instante o te despiertas un día llena del Señor y de repente ya somos esas características. O quizás hoy me acosté orando y el día de mañana ya sé que las voy a tener. No, no es así. Esto no es automático. Aquí involucra una elección. No es que hoy día te acuestas y mañana ya los tengas. Dios desarrolla el fruto del Espíritu permitiéndote experimentar circunstancias en las que seas tentada, precisamente a producir la cualidad contraria. Así es como funciona. A veces no nos gusta mucho esta partecita,
Pero ¿cómo vamos nosotros a desarrollar uno de estos frutos si no sabemos que necesitamos? Es muy fácil poder amar a una persona que se porta bien con nosotros, pero es muy difícil poder amar a alguien que no sea bueno con nosotros. Y el desarrollo del carácter siempre involucra una lección. Y la tentación es esa oportunidad. Tomemos el ejemplo de la paciencia. Aquí les puse yo un gráfico de una mujer que está totalmente tranquila en el auto y a pesar de que está en una situación en donde sabe que va a llegar tarde en una cita importante, se encuentra en un tráfico. Recordemos, por ejemplo, el tráfico de aquí de Quito, que es terrible. Se encuentra en esa situación. El Espíritu Santo nos recuerda que perder el control no va a cambiar nada y nos va a impulsar a qué? A confiar en los tiempos de Dios. Te impulsa a respirar profundamente y a confiar en el lugar de confiar en el Señor en vez de reaccionar con ira. Esa es la forma como actúa el Espíritu Santo en nosotros al querer desarrollar justo ese fruto de la paciencia. Puede que inclusive el Señor en ese momento que estamos en el tráfico nos está protegiendo de algo más grave que nos pudiese suceder. Muchas veces creo que ha sucedido de esa manera, inclusive cuando yo suelo viajar en las carreteras, por ave circunstancia, algo demora el momento de salir a la casa y cuando estamos ya llegando en la carretera más adelante nos enteramos que hubo un accidente bastante grave donde 5 vehículos se estrellaron. Y yo digo, Dios mío, gracias porque si nosotros salíamos 15 minutos antes, hubiéramos estado en ese accidente. Es así como Dios va obrando en nuestra vida. Por eso Dios nos está llamando a que tengamos paciencia y entender y recordar que en ese momento no vamos a perder el control, sino vamos a confiar en los tiempos de Dios. Ahora otro ejemplo tenemos aquí la paz verdadera. ¿Cuál es la paz verdadera que nosotros tenemos? No es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de la tormenta. Es lo que nos dice el Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por ejemplo, ante un gasto imprevisto o un diagnóstico médico que nos puede asustar, el Espíritu Santo nos recuerda las promesas de la Biblia y nos da una tranquilidad inexplicable, porque realmente no podemos nosotros explicar esa paz con palabras. Es tener aquí en el corazón a Dios y sentir en ese momento esa paz. Dios usa la crisis para que dejemos de confiar en nuestras propias fuerzas. Ahí nosotros estamos viendo si realmente esa cualidad, ese fruto del Espíritu de Dios está en nuestra vida. Por eso el Señor utiliza la situación opuesta de cada fruto para darnos la posibilidad de elegir. Y la buena noticia es que cada vez que derrotamos una tentación, te pareces más a Jesús. Inclusive sería lindo que ustedes tengan ahí como un checklist, digo yo, de todos los 9 frutos del Espíritu Santo y vayan viendo al día a día, porque esto es diario, no es cuestión de que hoy en el mes voy a probar la paciencia. Son situaciones en la vida que transcurren diariamente, en cada instante tomamos decisiones, en cada segundo nos pasan situaciones adversas en nuestra vida y ahí es donde Dios está observando si estamos poniendo en práctica esos frutos del Espíritu Santo. Y vamos llevando ahí un checklist, hoy sí, hoy sí, no, porque esto es cuestión de tiempo. No es de un día a otro y eso ya conforme las semanas vayan avanzando, vamos a ir comprendiendo cómo vamos a ir derrotando esa tentación, cómo vamos a ir venciendo. Hoy día vamos a aprender 3 pasos puntuales de cómo vencer esa tentación y cómo eso nos ayuda a nuestro crecimiento y en nuestra madurez espiritual. Ahora que conocemos ya a estas cualidades del carácter de Jesús, debemos comprender cómo opera la tentación. Aquí Rick Warren nos hablaba de 4 pasos específicos, los mismos que Satanás usó, o si ustedes recuerdan, con Adán y Eva en el huerto del Edén, y también cuando tentó a Jesús en el desierto. Estos pasos el enemigo casi, o sea, no casi siempre, siempre los usa para poder atacarnos desde ayer, hoy y siempre, y lo seguirá haciendo. Si nosotros ya entendemos cómo opera el enemigo en nuestras vidas, vamos a saber cómo poder vencer esas tentaciones. Entonces, vamos a ir analizando el día de hoy. El primer paso dice, identifica un deseo. La tentación no empieza en las circunstancias, sino dentro de tu mente y tu corazón. La segunda es la duda. Satanás siembra preguntas para que dudes de lo que Dios ya ha dicho sobre el pecado.
El tercer punto es el engaño. La Biblia nos dice que Satanás es el padre de mentiras. Ofrece una falsedad para reemplazar ¿qué? La palabra de Dios. Y el cuarto punto es la desobediencia. El deseo alimentado concibe el pecado. El pecado consumado da luz, ¿qué? La muerte. En un momento o a continuación vamos a ir a profundizar cada uno de estos aspectos, cada uno de estos pasos de la mano de la palabra de Dios con los versículos que ustedes pueden observar ahí en pantalla. Si ustedes gustan, pueden ir tomando nota y si no, en las siguientes presentaciones los vamos a ir leyendo uno por uno. Continuemos. Vamos a ir analizando hoy día los dos primeros pasos, ¿no? El primer paso. Dice, Satanás identifica un deseo dentro de ti. En Juan 10:10, ¿qué nos dice el Señor? Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida en abundancia. Su única meta, en este caso de Satanás, es robar la paz, como dice la palabra de Dios, destruir vidas, quebrantar familias. Y lo que él más quiere es alejarnos de nuestro Señor, de Dios. Y el buen pastor dentro de este versículo nos habla de Jesús. Él tiene el propósito opuesto a lo que quiere Satanás. Jesús vino a restaurar lo dañado y dar una vida plena. Y la palabra de Dios dice que Él vino a buscar lo perdido. Y Él vino a buscarnos a cada uno de nosotros para restaurarnos, para darnos una vida en abundancia, una vida plena, una vida llena de bendición. Y muchas de las veces nosotros pensamos que la tentación está alrededor de nosotros con las cosas que vemos, con las cosas que oímos, pero Dios dice que empieza aquí adentro, en nuestra mente, empieza primerito. La tentación siempre empieza aquí y no en las circunstancias como confirma en Marcos 7, 21 al 23, dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Esto quiere decir que de aquí adentro, de nuestra mente, de nuestro corazón, salen esos malos pensamientos que nos contaminan. Y eso lo está afirmando la palabra del Señor. Entonces ya identificamos, primer punto o primer paso es entender que de aquí adentro tenemos un deseo. Esa mente que a veces nos da vueltas y vueltas. El segundo paso, Satanás empieza con la duda. Trata de que dudemos de lo que Dios ha dicho sobre el pecado. Si Dios nos da sus promesas, pues nosotros a veces creamos en nuestra propia mente esa incertidumbre como preguntas, por ejemplo, ¿es realmente malo lo que voy a hacer? Dios dijo eso para otra época. Ponemos así esas preguntas en nuestra mente o a veces solemos decir, ¿acaso Dios no quiere que yo sea feliz? Y empieza nuestra mente a maquinar, porque creemos que lo que estamos pensando va a ser bueno para nosotros, pero nunca estamos yendo a consultar en la palabra de Dios. Y va a ser todo lo opuesto a lo que nuestra mente está ya empezando a maquinar. Y en Hebreos 3:12 nos dice, cuidado hermanos, no dejen de confiar en el Dios que vive para siempre para que no se aparten de él. Aquí el Señor nos advierte que protejamos nuestra mente y nuestro corazón, porque las dudas persistentes no son inofensivas. No es que no va a pasar nada con lo que yo estoy pensando en la mente. El enemigo es tan sutil que actúa de una forma tan suavita que nosotros ni siquiera lo imaginamos. Y tenemos que estar así con nuestros ojitos abiertos, con nuestros oídos abiertos y sobre todo con nuestra mente y corazón abierto a la palabra de Dios para poder hacer ese filtro y no dejar que eso entre en nuestra mente. El enemigo actúa en silencio, endureciendo que nuestro corazón y a la larga esto puede llevarnos a enfriarnos espiritualmente y ¿qué termina al final? Alejarnos por completo de Dios. Avancemos. Continuando con el tema de cómo opera la tentación, tenemos el tercer paso que es el engaño. El enemigo es incapaz de decir la verdad. La Biblia lo llama el padre de las mentiras, como habíamos visto al inicio. Cualquier cosa que te diga, el enemigo va a ser falsa o va a ser una verdad a medias. Y la ofrece para reemplazar lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Por eso en Santiago 4:7 nos dice,
Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esto es una promesa directa que el Señor nos está haciendo cuando decidimos creerle a Dios y plantarle cara al engaño. El diablo no tiene más opción que huir, que retirarse. Y aquí está en la palabra del Señor claramente explicado este tema. El siguiente punto o el cuarto paso es la desobediencia. Lo que comenzó como una idea, al fin sale a la luz en la conducta y así caemos en la trampa del enemigo. Lo que estamos maquinando aquí, ya lo ejecutamos, lo ponemos en acción. Y Santiago 1, del versículo 14 al 16 dice, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado consumado da a luz la muerte. Entonces, el primer, el primer paso es el anzuelo, es el deseo. La tentación no empieza afuera, sino adentro, aprovechando los malos deseos que ya tenemos. Segundo paso, la concepción. Esto nos habla acerca del pecado. Es cuando nosotros alimentamos ese deseo y decidimos actuar bajo su impulso. Y ahí nace el pecado. Ahí es donde nace, porque ya lo maquinamos, ya lo tenemos claro y ya nace. Y el último punto es el resultado, que es la muerte que nos habla el versículo. El final del pecado nunca es la felicidad, sino la muerte espiritual. Tenemos una muerte emocional y la separación de Dios. Por eso el versículo termina con una advertencia muy contundente en el cual nos recuerda que no debemos tampoco nosotros culpar a otros ni a Dios por nuestras caídas, sino cuidar lo que nosotros vamos alimentando en nuestra mente. Es tan poderosa nuestra mente que puede maquinar cosas que no lo debemos hacer. Por eso es importante conocer cómo poder vencer esta tentación. Ahora que ya entendimos estos pasos, estos cuatro puntos, cómo opera la tentación, entendimos que los cuatro puntos son identificar el deseo, luego va la duda, el engaño y la desobediencia. Ahora, la parte más importante es cómo vamos a vencer. Rick Warren nos da tres pasos claves con respecto a esto. El primer paso nos está indicando que rehúsa ser intimidada. Como mujeres de Dios hemos sido tentadas con pensamientos que no están alineados a la voluntad de Dios. Yo digo, el ser humano por naturaleza siempre tiene o tiene la tendencia a lo malo, que nosotros sabemos que esto viene desde la caída de Adán y Eva y el pecado que nosotros ya nacemos con eso. Y siempre tenemos esa tendencia hacia lo malo. Por eso necesitamos recibir a Jesucristo en nuestro corazón, aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, siendo que Él es el único para poder nosotros comprender la palabra del Señor. Su palabra dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y eso es lo que debemos primero nosotros poner en nuestro corazón para poder entender la voluntad verdadera y entender ese propósito que Dios tiene en nuestra vida. Por esto, pero esto de poder caer ante el pecado no nos debe avergonzar, porque Pablo en su palabra en la Biblia nos dice que ninguna tentación que enfrentamos es distinta a la que enfrenta cualquier ser humano. No es pecado ser tentada. Jesús lo fue. Eso quiero que quede claro el día de hoy. No es pecado que tengamos tentaciones porque siempre lo va a haber, así como Jesús también fue tentado en el desierto. Sin embargo, él nunca pecó. La tentación solo se convierte en pecado cuando nosotros cedemos a ella, es decir, cuando le ponemos ya en acción. Ahí caemos en pecado. Y hay una frase muy bonita que quiero mencionar esta noche y en algunas ocasiones dentro del grupo la hemos escuchado, que también viene de Martín Lutero y él lo dijo así: usted no puede impedir que los pájaros vuelen encima de su cabeza, pero puede impedir que hagan un nido en su pelo. Y es así, no podemos impedir que los pensamientos, que las tentaciones que están ahí sobrevolando o en las circunstancias que están a nuestro alrededor, eso no podemos meternos en una burbujita y que nada nos ataque. No, las tentaciones van a venir en cada momento, pero no podemos no podemos permitir que esas tentaciones hagan un nido, es decir, que entren a nuestra mente y pues y nosotros hagamos y actuemos de esa manera siempre. Y bueno, llegó el pensamiento, pues y ya no lo filtro y ¡boom!, lo cometo. No podemos actuar de esa manera.
Por eso, o sea, el autor de lo que estamos estudiando nos dice que nosotros no podemos evitar el pensamiento, pero sí decidir no darle cabida. Eso es nuestra decisión. Está en nuestras manos el poder de elegir que no vamos a dar cabida a esos pensamientos. Si mientras nosotros a veces estamos orando, y bueno, nos llega un pensamiento raro para distraernos. No nos debemos alarmar y decir, wow, Dios mío, ¿qué me pone en la cabeza? ¿Qué estoy pensando? No, no, eso debemos tener claro que es una distracción del enemigo, porque a él, él teme las oraciones que tú estás haciendo, él las teme. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Volvernos a concentrar y pedirle ayuda al Señor, que Él nos soporte, que Él nos cubra, que Él nos llene de, que nos cubra con su armadura, para que no vengan los dardos del enemigo a ir a apuntarnos, a golpearnos y volver nuevamente a concentrarnos. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor? Que el enemigo huirá en ese momento. Entonces siempre tenemos que buscar al Señor para que el enemigo desaparezca. El segundo punto nos dice, reconoce y prepárate. Pregúntate cuándo, dónde, con quién, cómo te sientes cuando eres tentada, dónde me encuentro, con quién estoy juntándome. ¿En dónde estoy sintiendo que hay más tentación? Quizás a veces estás sola, o en otras ocasiones puede ser que estés cansada, estés estresada, deprimida. ¿En qué momento, en qué situación, en qué lugar? ¿Dónde? ¿Dónde te sientes tú cuando estás más tentada? Por eso la palabra de Dios nos dice en Efesios 4:27, nos dice, no le den al diablo oportunidad de hacerles daño. Y en Proverbios 4:26 y 27 nos dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean ordenados. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Y eso es lo que nos está recomendando el Señor, que nos apartemos de la senda del mal. La tentación, la única forma de vencer es es decir, antes de que aparezca la tentación, nosotros sí podemos vencer. Les pongo un ejemplo. Bueno, podemos ser unas mujeres compradoras y impulsivas que vamos al centro comercial y pues lo que vemos y lo que nos gusta, compramos, compramos y compramos. Entonces es importante que si nosotras ya nos conocemos nuestra debilidad, que vamos a ir a comprar todo lo que se encuentra, ¿qué podemos hacer? A ver, voy a salir a tal sitio, pues voy a llevar un presupuesto en el cual ese dinero va a ser específico para gastarme. Si hay un imprevisto, pues bueno, lo voy a usar si es una emergencia, pero no voy a coger la tarjeta de crédito y gastar y gastar y gastar y después esa tarjeta me aparece con una deuda gigantesca que no me va a alcanzar a pagar ni siquiera con un sueldo de 3 meses o yo no sé, tal vez me compre algo que sobrepasa mi presupuesto. Ahí es donde yo tengo que hacer. ¿Qué? Que tengo que planificar y eliminar esta situación. Entonces, como les comento, yo voy al centro comercial, pues voy a llevar tanto de dinero porque voy a comprar el almuerzo, voy a comprar otras cosas y eso es lo que yo me voy a gastar. Y no voy a exceder de ese presupuesto. Entonces, voy a planificar, voy a eliminar las tentaciones de mi vida. Por eso hay una frase que dice que es más fácil huir de la tentación que salir de ella. Entonces, una recomendación para que vayamos viendo cuáles son nuestras debilidades y cómo podemos evitar ese tipo de tentaciones. Tener clara, identificar y prepararme para no hacer eso. Y el punto número 3, pide la ayuda a Dios, que es lo más importante. Porque a veces en nuestras fuerzas no podemos, así lo planifiquemos, a veces no lo podemos hacer, pero Dios sí, para Él nada es imposible. Y Jesús entiende nuestras debilidades porque Él enfrentó las mismas tentaciones que nosotros cuando Él vino acá como hombre. Sin embargo, Él no pecó, como habíamos visto en Hechos 4:15. Y aquí en Hebreos, perdón, 4:15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Y ahí nos afirma el Señor que Él también pasó por las mismas tentaciones que nosotros. Y hay una oración cortita que nos hablaba el autor y él nos decía textualmente, es una oración de microondas, que nos hablaba en Salmo 50:15, que está ahí en pantalla como ustedes la pueden ver. Y esta es muy, muy buena.
Y si ustedes pueden tomar una foto o grabar este versículo o tenerlo a la mano, porque inclusive en la billetera pueden tener o en su cartera, este salmo que es muy bonito que dice Salmo 50:15. Invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Ahí vemos tres momentos. El primer momento es nuestra parte. ¿Cuál es? Invocarlo, buscar la presencia de Dios. La segunda parte es la respuesta de Dios. Él nos libra. Y la tercera es el resultado, un corazón agradecido que le da la gloria. Aunque sigamos cediendo a la misma tentación, Dios nunca se irrita, Dios nunca se va a enojar. Así estuvimos pidiéndole al Señor una vez, dos veces, 10 veces, 20, las veces que sean. Si son 100 veces al día, pues las 100 veces el Señor siempre va a estar ahí, con ese amor, con esa paciencia, esperando que tú le busques. Y a través de esta oración entendemos hoy que tres partes muy importantes que debemos tener en cuenta. Buscar de Dios. Luego Él nos da la respuesta que nos va a librar de esa tentación. Y por último, tener ese corazón agradecido para darle la gloria y la honra a nuestro Señor. Y en Hebreos 4:16 nos invita a acercarnos con confianza al trono de su gracia, porque su palabra nos dice, por lo tanto, tengamos confianza y acerquémonos al trono de Dios, donde hay gracia. Allí recibiremos misericordia y hallaremos gracia para ayudarnos exactamente cuando la necesitamos. Hebreos 4:16. Qué bonito escuchar esta palabra que nosotros sabemos que al momento de estar buscando de la presencia de Dios, vamos a encontrar esa misericordia y en Él hallaremos esa gracia para que Él nos ayude cuando en ese momento lo necesitamos. Y ya para finalizar este tiempo, quiero cerrar con el mismo versículo que empezamos al inicio, para que lo recordemos siempre, que es Santiago 1:12, y nos dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Recordemos hoy estas verdades. Las tentaciones nos mantienen dependiendo constantemente de Dios. Segunda, cada vez que resistes una tentación, te asemejas más a Jesús. Y cuando tropieces, y de seguro vamos a tropezar y vamos a seguir cayendo porque somos seres humanos, no pienses que es una fatalidad, ni el final de todo, ni soy la peor persona del mundo, no. En lugar de pensar eso, al lugar a rendirte, en lugar de ceder y mirar a Dios. Espera que Él te ayude y recuerda la recompensa eterna que te espera, que es la corona de vida por ser hijas obedientes, ser hijas fieles y demostrar ese amor sincero a Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Y el Señor quiere en esta noche para cada una de nosotras que estamos aquí conectadas, que seamos esas hijas obedientes, que seamos esas hijas fieles, que Dios nos diga que tenemos un corazón conforme a Él, como hemos visto muchas veces en estos espacios. Siempre llama el Señor a ser esas hijas conforme al corazón de Dios, a demostrar ese verdadero amor al Señor. Lo importante de esta noche es aprender a tomar una decisión. En las manos de cada una de nosotros está el saber si vamos a decidir hacer el bien o hacer el mal. Vamos a decidir si el día de hoy voy a empezar a leer la palabra de Dios, si el día de hoy voy a acercarme más a Jesús, porque muchas de las veces le hemos dejado de lado o nos acordamos solamente en el momento en que necesitamos. Y ahí es cuando más el enemigo ataca, con esas tentaciones, cuando nosotras no estamos enfocadas realmente en la palabra de Dios. Y a todas nos ha pasado. Porque hay momentos en que sí, sí sucede en nuestra vida. También somos seres humanos y muchas de las veces dejamos de lado por circunstancias de nuestra vida, pero ahí es cuando más llega la tentación. Y ahí verdaderamente es cuando más necesitamos de nuestro Señor. Y recordemos eso, que debemos estar enfocadas, debemos siempre, permanentemente, diariamente, estar en comunión, en relación con nuestro Señor, a través de la oración, a través de ayuno, a través de estas clases,
a través de aprender, de congregarnos. Es muy importante todas esas disciplinas que el Señor ya nos ha ido mostrando durante todos estos años que hemos estado estudiando, pero pongámoslo siempre por obra en nuestra vida, hagámoslo práctico. No solamente una clase más el día de hoy, qué lindo, qué bonito que nos habló el Señor, y ya mañana me olvido. No, recordemos. Y si tenemos lápiz, como les comento, apuntemos los versículos y repasemos cuando necesitemos de escuchar nuevamente el mensaje que Dios tiene para nosotros. Entonces, mis queridas hermanas, quiero pedirles un tiempito de oración. Les pido a todas que cerremos nuestros ojitos y pongámonos en la presencia del Señor para agradecer esta noche el mensaje que Él nos ha dado y nos ha compartido. Amado Padre, te damos gracias porque en cada tentación tú también nos das la salida. El día de hoy aprendemos, Señor, o aprendimos, mi Dios, de que así como nos das, Señor, los problemas, las dificultades, tú también nos das esa salida. No nos das nada más de lo que nosotras no podamos soportar. Ayúdanos, mi Dios, a reconocer nuestras debilidades. Ayúdanos a reconocer muchas de las veces cuáles son esas tentaciones que más nos afectan y esas tentaciones que no se conviertan en pecado, Señor. Ayúdanos a huir de lo que nos hace tropezar y correr hacia ti en cada momento de angustia. Forma en nosotras los frutos de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a resistir hasta recibir la corona de vida que has prometido a quienes te aman. Sí, mi Dios, te pedimos que nos hagas esas mujeres fuertes, esas mujeres valientes, esas mujeres esforzadas para poder de esa manera poder llegar a cumplir, Señor, tu propósito. Que tú nos llenes, Espíritu Santo, de tus frutos, que nos muestres cómo debemos actuar, cómo debemos pensar, qué debemos hacer en el momento en que llegue la tentación y comprender también en nuestro interior que eso no es una caída si nosotros pecamos, que nos ayudes a levantarnos de esa situación que estamos atravesando, pero principalmente, Señor, pedirte perdón con un arrepentimiento genuino. No para volver a cometer el mismo pecado una y otra vez, sino que tú nos levantes y nos des esa fortaleza para ya no volver a cometerlo, Señor. Y la única forma sabemos que es a través de tu palabra, porque tú nos vas enseñando cada día, Señor, la forma en cómo debemos comportarnos, cómo debemos actuar, cómo debemos hablar, qué es lo que llevamos a nuestra mente. Desde ahí parte todo, Señor, porque a ti siempre te agrada todo, bendito Padre, las cosas buenas, y tú nos dices que debemos pensar en lo bueno, en lo justo, en lo amable, Señor. Permite que nuestra mente se llene de cosas buenas, que se llene de tu palabra, que se llene de tu amor, que tus promesas sean grabadas en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, para de esa manera nosotros seguir caminando y poder cada vez ser más semejantes a tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad de escuchar tu palabra. Gracias por el mensaje que tú nos das, bendito Padre, y que ese mensaje en esta noche quede guardado y grabado en cada mujer que está conectada en este espacio. Bendice sus vidas, bendice a su familia, Señor. Dales fortaleza, que sean fuertes y valientes, Señor, ante las tentaciones del enemigo. Y ármanos, Señor, con tu armadura espiritual para que no nos ataque el enemigo, para que esos dardos no caigan sobre nosotros. Cuida nuestra mente, nuestro corazón, nuestra forma de hablar. Guarda nuestro corazón, Señor, de todo mal. Y permítenos ser siempre esas mujeres llenas de bondad, llenas de amor, de paciencia, de paz, de gozo, de mansedumbre, de templanza, Señor, de fe, de benignidad. Haz que seamos esas mujeres conforme a tu voluntad, bendito Padre. Gracias te damos por este espacio y que seas tú alimentándonos siempre, cada semana y cada día de tu Santo Espíritu y llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por este tiempo y gracias por esta conexión que hemos tenido el día de hoy, bendito Dios. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Amén, mis queridas hermanas. Muchísimas